Entonces recuerden que la primera clase vimos ligeramente la composición en grandes rasgos del planeta, sus divisiones corteza-manto. Estamos olvidando del núcleo por el momento, ¿no? Que ya podemos volver a él, pero bueno, corteza-manto y luego la otra subdivisión importante, litosfera-astenosfera. Como decíamos, son dos divisiones que no coinciden, eso hay que tener claro, ¿verdad? Que a veces en el lenguaje cotidiano, cuando hablamos rápidamente, pues a veces lo pasamos por alto. Por ejemplo, decimos, en el Ecuador se observa la subducción de la corteza de Nazca. No, hay que entender que lo que subduce no es solo la corteza de 6 kilómetros, ¿no? de Nazca, sino toda la litosfera que lo acompaña, ¿no? Es decir, una parte de la corteza y una parte del manto superior, ¿no? Todo eso es lo que se comporta de manera sólida y subduce debajo de la astenosfera, ¿no? Que está debajo de la placa sudamericana. Entonces, esos detalles, por favor, digo, es del momento de tenerlos claro, ¿no? Porque yo he visto que luego avanzan en la carrera. Digo, la primera visión, yo sé de corteza, manto, núcleo, eso no sé si lo tienen desde el colegio, creo que ya ven algo ahí, pero en la materia de geología seguramente ya lo reforzaron, han tenido otras materias, ya tienen esa separación. Pero la otra, ¿no? Litosfera, astenosfera, también es importante. Entonces, para eso, guiarse con esas figuras, ¿no? Que habíamos mostrado. La otra cosa que habíamos visto es que existen eh, tres tipos de contactos posibles entre las placas. ¿Sabes? Dentro de la variedad de fenómenos que pueden ocurrir en la naturaleza, las placas tectónicas presentan tres contactos o tres tipos de contacto entre placas, ¿no? Ah, pero espérense, ya me estaba pasando. Antes de pasar a esto, tenía que mostrarles un documento adicional que tiene que ver con la carrera misma, obviamente, que ya les voy a subir, ¿no? Porque como les digo, la primera tarea en sí, como les había dicho, es que tengan a disposición el texto, porque ya van a ver, hoy ya les dejaremos un deber de ahí, ¿no? Entonces hace falta que ustedes tengan ese libro. Pero más de eso, pues hay otros materiales y, por ejemplo, eh, después volveremos nuevamente a esto, pero geodinámica Ecuador. Entonces, es un pequeño resumen que yo he preparado, ¿no? Es un material que obviamente tiene varios temas, pero vale la pena este momento insistir en algunas cosas que ya dijimos la clase pasada, porque entonces este es el material, o sea, es un pequeño texto, yo les voy a subir, bueno, verán, hasta la fecha cuando ha estado la última, pero habla sobre el contexto geodinámico del Ecuador, ¿no? Ahorita pues lo que me quiero referir pues es a este mapa, ¿no? Que nos da las principales características geodinámicas que podemos observar, ¿no? Entonces recuerden, aquí veo una dorsal, ¿ya? Entonces esta dorsal medio-oceánica separa la placa de Nazca y la placa de Nazca hacia el sur y la placa de Cocos hacia el norte, ¿sí? Entonces verán que aquí hay algunos accidentes que visto como topografía pueden parecer lo mismo, pero desde el punto de vista dinámico o geodinámico son muy diferentes, ¿no? Pues, esta dorsal medio oceánica Cocos-Nazca es un zona donde las placas se están separando, ¿no? Y conecta hasta el Pacífico. Aquí obviamente no se ve la placa pacífica, pero va hasta el Pacífico. Y acá, en cambio, la dorsal debería conectar con la siguiente gran eh, accidente geodinámico aquí que tenemos, que es la fosa, ¿no? La fosa de subducción o el trench, que está en inglés, ¿no? Por si acaso, porque como vamos a leer el libro en inglés, entonces vamos a también utilizar los términos en inglés. Entonces, esta es la fosa de subducción donde la placa de Nazca pasa debajo de la placa sudamericana, ¿de acuerdo? Vivimos
digamos, en el tiempo histórico. Nos ha tocado ver un fenómeno que no es tan común, pero lo que pasa es que esto se abre y seguramente esta abertura llegaba acá, ¿no? Topaba la subducción, pero actualmente esto se detiene por aquí, ¿no? La zona que se llama la zona de fracturas de Panamá, aparece en Panamá, y no se abre más, ¿no? Tanto es como se está abriendo, pero no es que no se ha terminado de abrir, sino que ya se ha determinado que anteriormente sí, todo esto confluía. Más bien es que ha habido una parte que se ha ido cerrando por aquí, ¿no? Entonces, esta dorsal no llega a la zona de subducción, no topa la zona de subducción, ¿de acuerdo? Se detiene por aquí, no es una línea, pero toda esta parte sí se abre, ¿no? ¿De acuerdo? Y aquí hay unas pequeñas, si ven, unas líneas rectas que nos dan la idea del otro tipo de contacto, que son las fallas transformantes. Entonces, igual en este, solamente en esta zona nuestra, nosotros podemos observar básicamente los tres tipos de contacto, que por suerte solo hay tres dentro de la dificultad, que son las dorsales medioceánicas, donde se separan placas, las zonas de subducción, donde una placa pasa debajo de la otra, y fallas transformantes. Aquí no son tan claras, no son tan desarrolladas todavía. Se supone que aquí debería desarrollarse una gran falla transformante, puede ser, pero estamos justamente observando eso actualmente, ¿no? Aquí les he puesto unas velocidades, no sé si ven, 56, 60. Estas son las velocidades de subducción, ¿no? Como veremos el día de hoy que vamos a usar estas velocidades, verán que yo aquí he puesto una flecha indicando que la placa de Nazca obviamente se va debajo de la placa sudamericana, por aquí a 56 milímetros por año, ¿verdad? Que son velocidades en milímetros por año, o a 60 milímetros por año. Creo que, bueno, en el texto está indicado que son milímetros por año, ¿de acuerdo? Eh, es una velocidad pequeña, pero no es tampoco que no se pueda apreciar. De hecho, una forma clásica de hablar de estas velocidades de las placas tectónicas es compararla con la velocidad de crecimiento de las uñas en los humanos, ¿no? Las velocidades crecen en esas órdenes, ¿no? Entonces, ustedes ven, no es algo que se pueda apreciar, pero es algo que, si ven, día a día se puede, si dejamos acumular, vemos un resultado, ¿no? Entonces, tampoco es una velocidad que no sea apreciable. A escala geológica es una velocidad grande, ¿no? Si vemos a escala geológica es una gran velocidad, 56 milímetros por año. Luego tenemos estas dos cordilleras de Cocos y de Carnegie, ¿de acuerdo? Estas cordilleras se han originado en un sistema especial, que es un punto caliente, que es otro sistema, ¿no? Son los puntos calientes, que son subidas específicas de material y que al subir y luego desplazarse la placa va creando unas cordilleras, ¿no? De origen magmático. Entonces aquí hay dos maneras en las cuales el material puede subir a la superficie. Una es mediante esta dorsal medioceánica, donde el material sube en grandes cantidades, se forma una placa, verán que aquí se forman las placas, ¿no? Oceánicas. Pero en cambio existen estos otros puntos donde sale material, pero de manera muy puntual, por eso su nombre, punto caliente o hotspot. Y verán que ahí no se forman placas, ahí lo que da es para lograr como un cordón, ¿no? Es como un cordón de la soldadura, para los que han hecho soldadura, ¿no? Vamos poniendo como una línea aquí que forma una cordillera oceánica, ¿no? Y aquí viene un poco el problema porque generalmente a esto se le llama ridge, ¿no? Un ridge, el ridge de Carnegie, la cordillera de Carnegie. En inglés se utiliza esa palabra porque al principio cuando se observó esto, pues todo era ridge, parecían todos pequeñas cordilleras, ¿no? Pero después la dinámica mostró que eran cuestiones muy distintas, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la cordillera marina de Carnegie. Bueno, acá estos nombres pues creo que están claros, ¿no? Nazca, bueno, cultura de Nazca, Cocos, bueno, en relación al Caribe, aunque no estamos en el Caribe, pero bueno, esa idea, ¿no? Tropical de Cocos. De todas maneras, Carnegie, si ven, sí vale la pena, o sea, es donde salió ese nombre, ¿no? Bueno, pusieron, obviamente, el que descubre eso es el que lo pone. Bueno, la historia de esto es que a principios del siglo XX, una de las instituciones que hacía mucha investigación era una institución financiada con fondos privados, que era la institución Carnegie, ¿no? En Estados Unidos han de escuchar mucho, hay teatros y todo, que se llaman famosos, el Carnegie Hall, por ejemplo, es famoso, que muchos artistas se presentan ahí.
Bueno, este señor era como el Billy Gates de esos tiempos, ¿no? El señor Andrew Carnegie, ¿no? Bueno, en lugar de computadoras, él tenía acero. Y bueno, luego que acumuló tanta fortuna, se dedicó a financiar investigaciones científicas. Entonces, una de esas investigaciones científicas pasó por aquí y determinaron la existencia de esta cordillera, ¿no? Y obviamente le pusieron el nombre de Cordillera de Carnegie en honor a el que les financió la expedición, ¿no? Entonces, por eso tal vez ese nombre, Cordillera de Carnegie. Entonces, sí, igual estos nombres, yo sé que a veces pues, los aprendemos, pero siempre conocer de dónde vienen los nombres también es importante porque nos da idea de cómo se descubrieron, ¿verdad? O sea, entonces, aquí esto, ¿verdad? Todavía cuando hicieron esto no había mucha electrónica, no había sonar como actualmente se hace, ¿no? O sea, manda una onda electromagnética. Esto era con punta de sondeo, ¿no? O sea, bajar una cuerda, ¿no? Bajar una cuerda, topo el fondo, mido, bajo una cuerda, topo el fondo, mido, ¿no? Midiendo todo esto. Bueno, y se descubrió esta cordillera, sí, ¿sí ven? Trabajo, ¿no? A pasar con un bote, de hecho era un velero, ni siquiera todavía teníamos, era un velero de investigación, y así se descubrió esa cordillera, ¿no? Acá ahora tenemos otras estructuras importantes que hay que conocer, ¿no? Que son las zonas de fractura. Aquí hay tres, que se ven como unas líneas, esas sí se ven. Estas ya se descubrieron posteriormente, ya con técnicas más modernas. Y los nombres, aunque el nombre específico actualmente es zona de fractura, pero en realidad no son fracturas, no son simplemente cambios de tamaño. Eso en realidad son los límites de una antigua placa. Esta placa, esta ruptura que nosotros vemos ahora entre la placa de Cocos y la placa de Nazca, se originó por la ruptura de una gran placa, ¿no? Que era la placa Farallón. Entonces aquí lo que alcanzamos a ver son los últimos restos de la placa Farallón, que está ya desapareciendo totalmente debajo de Nazca, ¿no? Entonces es esto que ocasiona esta zona. Simplemente una diferenciación de material que se ha ido acumulando. ¿Sí ven? Sale de aquí el material, se ha ido acumulando. Y debajo de eso, obviamente, había la placa antigua, que era la placa Farallón, antes de romperse. Entonces aquí es lo que alcanzamos a ver todavía. ¿De igual estos nombres, ¿no? Aquí van a ver, estas son las zonas de fractura de Grijalva, Mendaña y Alvarado. Igual esto fue descubierto por investigaciones estadounidenses. Y los nombres de estos, por si acaso, Grijalva, Mendaña y Alvarado, son nombres hispanos, pero por si acaso son nombres de marineros y exploradores españoles, pero que aquí no los conocimos mucho, ¿sí, no? Que fueron en realidad exploradores en la zona de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, que ellos empezaron con una pequeña porción, pero luego fueron tomando otros territorios, y algunos territorios los exploraron marinos españoles, ¿no? Y ellos son Grijalva, Mendaña, Alvarado. Entonces, en honor a esos exploradores, pues se pusieron estos nombres. ¿De acuerdo? Y finalmente, un accidente importantísimo que ustedes también deben tener en cuenta, porque ese, pues, cuando venimos acá, bueno, no sé de dónde estén ubicados geográficamente, pero cuando venimos acá a la universidad, pues, estamos cerca de ese accidente. Esta línea punteada, ¿eh? Esta línea punteada con este valor de acá, 9.5. Bueno, este 5.5 no va a hacer mucho caso, pero este 9.5 milímetros por año, que es una velocidad, ¿sí ven? Una velocidad de escape de este pequeño pedazo de placa que, ¿por qué no le llamamos una microplaca o pequeña placa? Bueno, ya vamos a hablar un poco más de eso, ¿no? ¿Por qué simplemente a esto le llamamos una astilla? Esta astilla, ¿sí? No tenemos 100% claro el origen, pero obviamente son terrenos oceánicos, la mayor parte son terrenos oceánicos. Entonces da a entender que fue ocasionada por el choque de la placa Caribes, que ahora está al norte, pues vino por acá, chocó con la placa sudamericana y fue dejando este pedazo aquí, ¿no? Pegado. Entonces eso hace que hay un cambio de geología muy importante, ¿no? Entre esta zona, la zona costa, centro, norte, sierra del Ecuador, y la zona sur, y obviamente acá ya la zona de la llanura amazónica, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos por acá, en estas zonas, no estamos en la placa sudamericana, ¿no? Estamos en la astilla norandina. Si queremos estar en la placa sudamericana, obviamente, pues hay que ir a la zona de la llanura, ¿no? Claro, porque todos estos son terrenos acretados. Entonces, esta astilla igual condiciona mucho de la dinámica de nuestra región, ¿no? Entonces, hay que tenerla claro. Bueno, más o menos va por acá, ¿eh? Desde la isla Puna,
pasa por una zona muy activa sísmicamente, que es la falla de Payatanga. Luego, aquí tiene una zona de muchísima sismicidad, que es Pisayambo. Y luego conecta, pues decíamos, por atrás de donde está la universidad, Iquiam, que sería la falla de Cosanga. Ahí obviamente no está totalmente claro dónde es la conexión, ¿no? Más atrás, más adelante. Por ejemplo, ese es uno de los temas que nosotros debemos investigar, ¿no? Y bueno, luego sí ya va más claro a otras fallas acá en la frontera con Colombia, ¿no? Pero aquí justamente en la parte de la universidad, en esa zona de Cosanga, como es muy difícil acceso, la zona del Colonso Chalupas, pues no está muy claro cómo, por dónde mismo va, ¿no? Sabrán que es entre, entre 100 y entre 50 y 20 kilómetros. Ahí hay varias pequeñas cordilleras. Entonces, determinar exactamente esa zona por donde va es importante, porque verán que aquí en esta zona se han producido los terremotos más destructivos del Ecuador. Ahora todo el mundo dice, son los terremotos más de mayor magnitud son acá en la zona de subducción, en Esmeraldas, Manabí. Y de eso pues todos tenemos recuerdo inmediato del terremoto de Manabí. Pero a pesar de la destrucción que nosotros veamos, eso no es lo más destructivo que puede pasar en el Ecuador, porque son terremotos, al fin y al cabo, todavía un poquito lejanos, ¿no? En cambio, los terremotos que se han dado aquí en esta zona, sobre todo en la zona de Payatanga, ¿no? Son intraplaca, ¿no? Y esos son mucho más superficiales y en la mitad del Ecuador, ¿no? Entonces, cuando hubo el terremoto, sobre todo el histórico, que se tiene registro histórico, que es el 4 de febrero de 1797, pues bueno, eso fue arrasó, bueno, prácticamente lo que sería la zona, ¿no? Del Ecuador, o sea, daños tanto desde Quito, Guayaquil, Cuenca y, bueno, las ciudades cerca del foco, Riobamba sobre todo, pues se devastó, o sea, de hecho Riobamba no es donde es actualmente, ¿no? Sino que hubo que mover la ciudad de la destrucción que se ocasionó. Entonces, es por eso que es importante tener un buen estudio de esta zona, ¿no? De este contacto entre la astilla norandina y la placa sudamericana, porque ahí precisamente son los eh, terremotos más destructivos que podemos tener. Les digo, no es que los otros no lo sean, también lo son, y hay un montón por otras partes, ¿no? Pero aquí son los que precisamente serán los más peligrosos de todos, los que mayor amenaza sísmica presente, ¿no? Y riesgo en realidad, ¿no? Son conceptos que luego ustedes estudiarán en la materia de geología ambiental, ¿no? El concepto de riesgo, amenaza, verán que no es lo mismo. Pero bueno, por el momento obtenemos la idea, simplemente saber qué es. Entonces, acá nosotros en la parte de la universidad, ¿no? Atrás de la universidad, entonces zona del Colonso, ahí igual tenemos la duda, ¿no? O sea, porque no necesariamente todas las zonas deben comportarse de la misma manera, ¿eh? Sabemos que acá en la zona de acá, por ejemplo, en Puna hay sismos, pero pocos, pero en la zona de Payatanga hay sismos grandes. Acá en la zona de Pisayambo hay muchísimos sismos, no tan importantes, aunque ha habido un importante, por ejemplo, un terremoto histórico, el de Ambato de 1949. Eh, ese fue producido en la zona de Pisayambo, ¿no? Y ahí hay mucha actividad, siempre está habiendo sismos, pero obviamente no hay tantos. Esto es lo que uno preferiría, ¿no? Que haya pequeños, pero no muy magnitud, pero a veces puede haber uno importante. Y acá en la zona del Reventador también se ha producido otro sismo, ese fue el de 1987, no sé si tienen historia por ahí, ¿no? En 1987 hubo un terremoto muy fuerte que eh, en sí no destruyó tanto el terremoto, ¿no? Sino las deslaves y los movimientos de masa que hubieron posteriormente, ¿no? Fue lo que ocasionó muchísimas víctimas en toda la zona de Baeza. Igual la zona, la ciudad de Baeza, para los que vienen por allá por el norte, por Quito, pues bien, esa no, ahí no era Baeza hace pocos años, ¿no? Han cambiado allá. Y ahí hubo muchísimas víctimas entre la gente que tenía sus fincas por los movimientos de masas, en las zonas muy inestables, ¿no? Entonces, sí, también ahí hay una zona de gran actividad, ¿de acuerdo? ¿No? Pero justamente en toda la zona, esto que le conocemos como la falla de Cosanga, que pasa por atrás de la universidad y va hasta la ciudad de Cosanga, pasado por ahí, pues como que no es muy activa. Entonces eso puede darnos dos indicaciones, que sí, en realidad la energía se disipe sin sismos, ¿no? Por sismos lentos,
o que se está acumulando para hacer una gran fractura, ¿no? Entonces, eso no sabemos actualmente. Hay que investigar, hay que saber para precisamente prepararse para esa eventualidad. ¿De acuerdo? Entonces, eso es porque es interesante, al menos para la universidad que está situado básicamente aquí, ¿no? Al lado de esta zona. Y eso además pues nos permite, ustedes ven rápidamente, además, da origen al hecho de la diversidad geológica que tenemos cerca de la universidad. Y por eso también la universidad está por acá, ¿no? Porque rápidamente podemos pasar de terrenos oceánicos, ¿no? A luego ya terrenos continentales, si nos vamos más hacia acá, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo interesante y lo diverso que ocasiona esta presencia de esta astilla norandina, ¿no? Que ustedes ven, va por acá, luego se retoma esta parte igual de Colombia y luego igual va hasta Venezuela, ¿no? Y conecta ya con la subducción de la placa Caribes. Entonces, esta es la velocidad de movimiento. Esto se fue medido recientemente, o sea, digamos hace unos 5 o 6 años. Todas estas mediciones se las hace con GPS, ¿no? Actualmente. ¿De acuerdo? Entonces, para medir acá, pues bueno, vamos a poner aquí en la mitad del mar, pero uno por acá pueden poner y medir respecto a uno que pongan en la placa sudamericana y pueden determinar estas velocidades. Porque estas velocidades igual vamos a utilizar el día de hoy, como van a ver. Y lo importante, para terminar esta breve descripción de este gráfico con este documento, que ya les subiré, verán que tiene muchas más cosas, ¿no? Bueno, este está en, realmente, ¿no? Bueno, esto ya está en español, pueden leer. Eh, De estas muchas más cosas que podemos ver en este documento, pues solo les estoy mostrando ahorita este mapa. Y como les decía, lo importante para ya pasar a ver a nivel de ejercicios inclusive, lo que hay que tomar en cuenta es que estas velocidades son relativas. ¿De acuerdo? O sea, cuando hablamos de movimientos de placas, nosotros podemos hablar de que es la placa de Nazca la que se desplaza respecto a la placa sudamericana. Pero lo mismo, ¿no? Podemos imaginar que la placa de Nazca está quieta y la de Nazca es la que se mueve, ¿sí? Podemos poner velocidad relativa de una respecto a otra. Entonces aquí son 56 milímetros por año relativos de Nazca respecto a Sudamérica. ¿Sí? Entonces, eso tener claro, ¿no? Que a nivel de movimiento de placas no tenemos un referencial absoluto. Todas las velocidades son relativas. Bueno, pues a veces cuando hacemos mediciones sí tenemos referenciales absolutos, ¿no? Como por ejemplo la medición de latitud, aquí pongo 0, pero es porque ya, o sea, eso se ha definido que hay todo el mundo mide a partir de aquí, 0, o sea, no, no, yo quiero medir a partir de la latitud, a partir de acá, no, o sea, ya tenemos esto, ¿no? Y luego a las longitudes, ¿no? Tenemos ya un referencial absoluto, del que podemos medir las longitudes, lo mismo de las alturas, pero eso podemos hablar después. Pero aquí, como les digo, lo interesante de entender es que este movimiento de placas siempre es relativo, ¿no? Ahora, generalmente entendemos que, bueno, es la placa que subduce, la que va cayendo, daría más idea, ¿no? Pero digo, a nivel ya de física propiamente, pues podemos hablar de la una respecto a la otra, ¿de acuerdo? Entonces, verán este pequeño gráfico, ¿no? Que está acá, está este mapa. Son las primeras páginas, contexto geodinámico del Ecuador, ¿sí? Para que tengamos otros materiales también. Bueno, acá está cómo se produjo un poco la zona esta zona que decíamos, ¿no? Históricamente podemos ver que antes sí esta dorsal de Cocos Nazca sí subducía acá, ¿no? Pero bueno, no queremos entrar en más detalles en este punto porque también hay que... entonces ese documento les subiré de respaldo para que lo tengan ahí en el aula virtual, ¿de acuerdo? Así que lo que decíamos es que existen estos tres tipos de contacto. Ya los hemos mostrado en nuestro mapa. ¿Dónde está mi otro marcador? El primero, pues, es lo que conocemos en español como dorsal medio oceánica. Verán con esta doble O, ¿no? Pero
en el libro, pero, y es como les digo, pero vale la pena porque estamos trabajando con el texto en inglés. En el libro, en inglés, esto generalmente se lo conoce como un reach, ¿de acuerdo? Entonces, como vamos a hacer unos ejercicios, podríamos traducir y utilizar notación en español, pero yo creo que es mejor utilizar las mismas letras que tiene el libro para que no se confundan. Pues la dorsal medioceánica, que en inglés se lo conoce como reach. Ahora, también, por si acaso, ¿no? Hay otras denominaciones en inglés para esto que se les conoce como, esto es un spreading. Esto sobre todo es más moderno, ¿no? En los papers pueden encontrar spreading center, centro de expansión. Bueno, también lo pueden encontrar, spreading center. Pero nosotros vamos a decir que es un reach de manera más fácil. Vamos a ponerle con una R. Es un sitio en donde las placas oceánicas, porque sí son placas oceánicas, se están formando, separando. Bueno, y está saliendo material por ahí. Luego tenemos el segundo, que sería en español una fosa de subducción. Bueno, esto en inglés. Aquí la traducción es literal, ¿no? Trench, aunque bueno, la traducción literal sea trinchera. Por eso lo utilizamos trench, a simbolizar con una T. Y la tercera son falla transformante. En este caso sí es más literal. Simplemente le damos fold y utilizamos una F. Estas fallas transformantes pues son sitios en los cuales las placas se mueven lateralmente, ¿no? Como una falla de rumbo, pero a nivel macro, ¿no? A nivel de las placas, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de tres, verán que esto también ya vimos en el mapa de la sismicidad del IRIS, que les había mostrado. Sí, hay una pregunta, adelante. Profe, ¿las fallas transformantes son esas fallas que se desplazan lateralmente? ¿A eso se refiere? Sí, tenemos dos placas, ¿no? Supongamos, vamos a suponer así mejor. Tenemos estas dos y obviamente la idea es que hacen esto, ¿no? Es como una falla de rumbo, pero a nivel de placas tectónicas, ¿de acuerdo? ¿Eh? Hacemos esto. Gracias, profe. Y podemos observar esas, por ejemplo, una falla transformante muy famosa, porque siempre salen las películas, es la falla de San Andrés, ¿no? Esa es una falla transformante, que además lo interesante es que se ve a nivel continental, o sea, es una zona donde no hay mar, ¿no? Y obviamente, no sé cuántas películas han hecho sobre esa zona de terremotos en California, ¿no? La mayor parte totalmente falsas, por cierto, pero la famosísima falla de San Andrés, ¿no? Es una falla transformante y de ser una de las zonas más estudiadas del mundo. Bueno, es y Japón también, pero California se ha estudiado muchísimo, ¿no? Así que ahí pues conocen con una precisión absoluta por dónde va la falla, ¿no? Exactamente qué tipo de actividad tiene, ¿no? Así que esa la pueden siempre tomar como ejemplo muy claro, ¿no? Como les digo, frente a nuestras costas también hay unas pequeñas fallas transformantes que se están desarrollando, pero no son tan amplias como otras. Pero lo interesante, como digo, es que solo hay estas tres formas de contacto entre las placas, ¿de acuerdo? No hay más. Entonces tenemos esto, ¿no? Verán que sobre todo el que nos puede ocasionar, estos de acá son claros, pero este de acá, la dorsal medioceánica, no hay una uniformidad sobre los nombres, ¿no? Digo, esto de Rich confunde porque ustedes van a decir, es el Rich de Carnegie. En algunas publicaciones es el Rich de Carnegie, pero el Rich de Carnegie, verán, no es una dorsal medioceánica, es una cordillera submarina. Entonces, deberíamos ya cambiar definitivamente, sí,
En los papers actuales ya se va cambiando, pero en muchos libros, como el que utilizamos, que es un libro nuevo todavía se utiliza este nombre de Rich, ¿de acuerdo? Entonces, por eso que les pongo todas las definiciones, dorsal, spreading center. También, como les digo, hay que entender, ¿no? ¿Por qué se les llamaba originalmente un ridge? Porque cuando se midió eso, pues no se sabía que había esta diferencia de formaciones. Sabía que todo eran cordilleras submarinas. Entonces, ridge, todo. Pero no es así, ¿no? O sea, bueno, hay unos ridges de tipo Carnegie, que son cordilleras formadas por puntos calientes, pero el que de aquí nos interesa son las dorsales, donde se abren, se rompen y se crean placas oceánicas. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, tendrán claro, ¿no? Estos de acá, pues verán que son siempre lo mismo, ¿no? Pero este de acá, esta palabra rich, por favor, se utiliza en varios contextos. Entonces hay que estar claros de a cuál se está refiriendo. Igual, insisto, yo sigo utilizando porque, bueno, vamos a utilizar el libro, entonces es mejor guiarnos por esa notación. ¿De acuerdo? Entonces, estamos hasta ahí. Tengo que borrar esto. Entonces, el otro punto que podemos trabajar nosotros dentro de la complejidad que puede apreciarse el movimiento de placas, y eso quizá se observa, aquí vale la pena siempre, ¿no? La escala, ¿no? A pequeña escala. Existe un equilibrio de tres placas. Esto igual ya habíamos hablado un poco la clase anterior, ¿no? Hemos dicho que si observamos el mapa de placas tectónicas, siempre vamos a ver que no hay un sitio en donde existen cuatro placas en contacto. Y esto es interesante, podríamos demostrarlo, no es tan simple. ¿Por qué? Porque verán que la dinámica verdadera de las placas es un movimiento de placas, pero en una esfera. Entonces, en realidad necesitamos una dinámica esférica. Sería interesante estudiarlo, sí, pero bueno, eso sí es que ya luego siguen estudiando solo esto en geociencias, hay otras cosas que hay que estudiar. Entonces, necesitaríamos una dinámica de pedazos que se mueven en una esfera, ni siquiera en un plano, porque ahí va a funcionar. Entonces, ahí se puede demostrar que en condición de equilibrio, ¿sí? No puede existir un punto en donde se junten cuatro placas. Rápidamente eso tiene que originar alguna otra estructura, ¿no? Si ustedes ven, como les digo, en la actualidad, en el mapa actual, no van a encontrar un punto en donde se junten cuatro placas, siempre son tres. ¿No? Entonces, por eso la unión triple. ¿Por qué? Porque ahí hay un equilibrio. ¿Sí? Entonces, como está en equilibrio, los vectores, velocidad, deben formar maneras de esto, ¿verdad? Insisto, ¿no? Vamos a ver a escala pequeña, ¿no? Este fenómeno es un fenómeno puntual, como se llama, el triple es un punto. Entonces, cuando vemos un solo punto de la corteza, nosotros nos podemos olvidar de que es una esfera. Vamos a pensar que es simplemente una cuestión plana. Entonces, muchas de las simplificaciones que hacemos cuando estudiamos eh, la esfera terrestre, pues a veces podemos simplificar y verlo como un plano. Lo que hacemos básicamente con los mapas, ¿no? Tratamos de simplificar y le ponemos plano. Esto es lo que vamos a hacer aquí, ¿de acuerdo?
¿Pero por qué? Porque vemos a una escala pequeña, una escala puntual. Si quisiéramos ver la dinámica ya de todas las placas, pues ahí sí las ecuaciones son ecuaciones de un medio esférico. ¿De acuerdo? Entonces, eso también siempre hay que insistir, ¿no? Porque muchas veces dicen, ah, pero miren, ahí usted está utilizando que la Tierra es plana. ¿Por qué? No, por la escala. ¿Sí? La escala. Ustedes igual cuando cogen un mapa, dibujan un mapa geológico a pequeña escala, pues lo dibujan como un plano, ¿no? No están poniendo la curvatura terrestre en los estratos. ¿Por qué? Porque es muy grande en función de los estratos que están dibujando, ¿de acuerdo? Cuando salen al campo, el profesor les manda a hacer ahí un dibujo, una toma de los estratos de un afloramiento. Es que dicen, ah, le voy a poner la curvatura terrestre para que se vea. No, ¿por qué? Porque pues, la curvatura es muy grande en relación a la pequeña parte en la que estoy trabajando. Entonces, no es que estoy diciendo que la Tierra sea plana, sino que a nivel de que estoy estudiando, la escala no necesita. Entonces, es lo mismo aquí, ya vamos a ver. Porque estamos diciendo que son pedazos de placas. Y estos pedazos que se mueven en una esfera en realidad también generan un punto adicional, que son los polos de rotación, ¿no? Pero eso pues veámoslo después, ¿no? Ahorita veamos esto, si tenemos tres vectores. Pues, por ejemplo, supongamos que tenemos, esta es la velocidad de una placa en un punto triple. Si yo tengo la otra velocidad, ¿no? Lo único que me queda es que tiene que existir una velocidad que cierre este triángulo para que exista un equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, esas tres velocidades siempre tienen que formar un triángulo cerrado. Y eso es lo que vamos a usar en este caso. De hecho, es lo que se usó mucho antes de que existe el GPS, ¿no? Para conocer las velocidades de las placas. O sea, ¿cómo se sabía las velocidades de las placas? No se podía medir a todas, ¿no? Al mismo tiempo en los diversos puntos. Pues ya van a ver lo que se hacía era suficiente tener de dos. Con dos placas que hubiésemos tenido. El resto ya las podemos ir encontrando con esta técnica, ¿no? Y en los puntos triples. Lo que sí necesitamos es la dirección. Y la dirección, bueno, sí la podemos también Profe, determinar. disculpe, ahí no utilizaban el paralelogramo para sacar esa tercera velocidad si solo tenía dos, porque puedo representar, ajá, Ah, ustedes, claro, o sea, podemos trazar todo el paralelogramo. Sí, igual. No es la técnica, ¿no? Lo que decimos. Es la resultante. Simplemente entre las tres, obviamente, yo estoy dibujando la mitad del paralelogramo, ¿no? Obviamente pueden completar para acá, para ver que esta es. Cualquiera de estas es la resultante de las otras dos para que exista un equilibrio, ¿no? Digo, lo importante es entender eso, ¿no? Que ahora, esta situación de equilibrio siempre sucede, no, porque si estuviese siempre en equilibrio no habría ningún cambio de las placas serían las mismas exactamente desde el inicio de la corteza terrestre, y no es así, ¿no? Las placas han ido moviéndose, cambiando. Entonces hay que ver que hay otros factores más, ¿no? Que simplemente este punto, esta unión triple tectónica. Pero, digo, a una escala puntual, nosotros podemos observar esto actualmente. Digo, no es escala puntual. No, esto no nos permite ver a lo largo de toda la historia qué sucedió. Para eso, para esas animaciones que seguramente han visto, ¿no? Que muestran desde millones de años cómo se han ido moviendo las placas. Todo eso es de hecho utilizando ya coordenadas esféricas y la dinámica de casquetes esféricos moviéndose sobre una esfera, ¿no? Que son ecuaciones un poquito más complicadas que las ecuaciones de puntos moviéndose por una línea recta, que son las que básicamente manejamos nosotros, ¿no? A nivel de ciencias básicas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante. Pero como les digo, esta unión triple tectónica es interesante porque nos permite hacer, recuerden que aquí la idea de la geodinámica, para los que ya fueron a ver el libro, tal vez, y si no, van a tenerlo que ir a ver, porque van a ver que los deberes los vamos a tomar de ahí, pues eh, la, la idea de esta geodinámica es que no es simplemente una parte de las geociencias descriptivas. Hay otras partes que son evidentemente descriptivas, ¿no? Cuando ustedes describen un estrato, bueno, ponen cuantificaciones, es decir, ponen distancias, medidas, pero
no buscan ecuaciones de movimiento en el tiempo, por ejemplo, de los estratos, cuando ustedes describen un estrato y un afloramiento. No hacen dinámica ahí, hacen una descripción estática. Entonces aquí hay dinámica, es decir, necesitamos poner ecuaciones en movimiento. Entonces, es una primerísima, parte la más simple de todas, ¿no? Que nos puede servir como ilustración de una utilización de esto. Entonces, verán que aquí podemos, como tenemos tres tipos de contactos, puede haber varios tipos de junturas triples, ¿no es cierto? Puede haber una juntura RRR, es decir, donde se junten tres ridge. Puede haber una, ¿sí?, donde se junten tres, o puede haber una, qué sé yo, R, T y falla transformante. Todas las combinaciones posibles. Ahora igual, ¿todas son estables? No, hay algunas que no son estables, ¿no? De todas las combinaciones posibles de esas tres. No todas igual se observan, ¿no? Cuando vemos la juntura de placas, pero ustedes pueden ver, ¿no? Plantear cualquiera de esas combinaciones. Nosotros vamos a ver algunas de ellas, a ver qué forma tiene, porque como les digo, nos ilustra además un poco sobre la dinámica de las placas, ¿de acuerdo? Estamos hasta ahí, ¿no? ¿Verdad? Porque hay que ir borrando un poco la pizarra. Entonces empecemos por el primer caso. Sería un problema tres rich, RRR, ¿de acuerdo? Y me voy a tomar el trabajo de escribirles el enunciado, que está traducido en realidad, es un problema que está en el libro de Turco y Schubert, pero les voy a traducir, ¿no? Para que haya una primera explicación, ¿no? Dice, el reach entre las placas A y B va en la dirección norte-sur. Aquí pongamos entre paréntesis azimut. Verán esta palabra, ¿no? Azimut 0 grados. ¿No? Azimut. ¿Sí? No sé si han visto esa determinación, es una forma de orientación, si no ya lo vamos a aclarar. Pero al menos azimut. Sí, el problema es que como ustedes no han tenido la oportunidad de hacer mucho campo todavía, algunos ninguno, yo sé, pues bueno, ese azimut es algo que se determina, las primeras cosas que uno mide en el campo, pero bueno, vamos a ponerlo aquí. El azimut de 0 grados y verán que aquí voy a utilizar la letra U para velocidades. La velocidad de A respecto a B es 100 milímetros por año. Utilizar milímetros, ¿no? Milímetros, no metros. 100 milímetros. Y bueno, utilizar el mismo lleno por años del inglés. Ahora dice el ridge entre las placas B y C tiene azimut de 110 grados. 110 grados. Y módulo, porque este es el módulo nomás, ¿no? Para que es una velocidad, necesito módulo y dirección. Bueno, el módulo es este. U de C respecto a B, 80 milímetros por año. Y nos pide, dice, encuentre el azimut y la velocidad de A respecto a C.
Claro. Entonces, si ven, ese tipo de problemas nosotros ya podemos resolver con esta idea simple de la juntura triple tectónica. ¿De acuerdo? Entonces, les repito, ¿no? Verán, como les digo, es una traducción nada más del ejercicio que está ahí. Generalmente, pues sí, la idea tampoco es hacer el curso en inglés, ¿no? Aunque a veces ha habido, ¿por qué no hacemos directamente todo en inglés? Bueno, también hay que ser, o sea, hay que tomar las cosas como son, ¿no? O sea, sabemos que nosotros en IKEAM no tenemos toda la formación garantizada para que ustedes tengan un dominio ya importante del inglés, tampoco es una obligación, ¿no? Sabemos que hay otras universidades, por ejemplo, en IHITEC, sí, todos los cursos lo hacen en inglés, pero cada universidad tiene su diferenciación, entonces, a veces sí ha habido, ¿no? Alguna idea de hacer alguna clase en inglés, pero no al menos en esta materia, tal vez en otras. Así que sí, muchas veces a veces el trabajo es traducir lo que está ahí. Les digo, es uno de los ejercicios que está en el libro, ¿no? Entonces, traducido, ¿no? Más simplemente mostrarles así en inglés. Les repito, dice el ridge entre las placas A y B va en la dirección norte-sur, es decir, tiene un azimut de 0 grados y tiene una velocidad, verán que estoy utilizando la U en este caso para velocidad, de A a B, que tiene 100 milímetros por año. El ridge entre las placas B y C tiene azimut de 110 y módulo UCB de 80 milímetros por año. Encuentre el azimut y la velocidad real respecto a C. ¿Estamos claros? Entonces, este tipo de problemas siempre viene o debe venir acompañado de un gráfico, ¿no? Porque si bien nos da algunas ideas ahí, es mejor que también hay un gráfico para aclarar totalmente de qué es lo que está hablando. Y el gráfico tiene la siguiente forma. Bueno, creo que sí me alcanza acá todavía. Ya ven el problema aquí de nuestro pequeño espacio de pizarrón, pero... Entonces, le voy a ver, aquí hay que aclarar, no, siempre aquí lo que les suele resultar difícil en estos ejercicios es diferenciar entre el gráfico, digamos, topográfico, lo que se ve en las placas, y luego el gráfico del triángulo de velocidades. ¿De Entonces, no es lo mismo, ¿no? Entonces, lo que estamos describiendo aquí es un ridge, es decir, esto. Otro ridge viene por acá, se conecta acá, y otro finalmente acá. Y estas son las placas A, B y C. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente supongo que este es el norte. El norte está hacia allá. Por eso me dice el ridge entre A y B tiene dirección norte, es decir, 0 grados de azimut. ¿Cómo se mide el azimut? Pues bueno, este es el norte. Siempre mido el azimut en dirección horaria. Entonces, este es el azimut, ¿no? Este es el norte, y de dirección horaria, y este ángulo que me da acá es el azimut. Entonces, esto obviamente está en dirección completamente norte, tiene azimut 0. ¿Verdad? Yo digo, esto cuando ustedes llegan acá a quinto semestre ya han hecho algunas salidas de campo, actualmente no, entonces, pero yo sé que no lo han hecho, así que, bueno, tengo que explicar rápidamente. Obviamente en el campo, pues es una de las primeras cosas que ustedes van a determinar, ¿cierto? El azimut. En relación, obviamente, al norte geográfico, ¿no? Después ya la división entre el norte magnético y norte geográfico, después, pero suponemos que cuando ustedes van al campo, su brújula les da una primera idea del norte geográfico. Miren ese ángulo y ese ángulo es el azimut, ¿no? Verán, siempre en sentido horario, ¿no? Entonces verán que puede ser siempre hasta 90, mayor de 90, ¿no? Es llegar hasta 360, que sería otra vez 0. ¿No? Entonces el azimut me dice 0, luego dice, entre las placas B y C, este es el ridge, tiene un azimut de 110. Entonces, ¿dónde veo los 110? Bueno, aquí, ¿no? ¿Sí? Estos son 110. ¿Por qué? Porque este es el norte y 110 entre B y C.
Y aquí me puede pedir varias cosas, ¿no? Por ejemplo, me puede pedir el azimut de este Rich, verán que no conozco. Este le he dibujado así en principio, pero este no conozco. Pues era así, así, así. Entre A y C. Y me dan las velocidades de A respecto a B y B respecto a C. Yo puedo calcular la de A respecto a C. ¿De acuerdo? Entonces, ¿estamos claros? Verán, por favor, qué es el azimut. Les digo, aquí me toca explicarles un poco así rápidamente, como un ángulo que se mide desde el norte en dirección horaria. Para lo que vamos a hacer es suficiente, ¿no? Ya tienen la oportunidad de salir al campo y verán que es mucho más interesante. Aquí nos toca hacerlo así nomás. Entonces, miren, aquí tengo 3 Rich. 1, 2, 3. Yo tengo que, respecto a esto, trazar las velocidades. Entonces, verán, eso sería, digamos, una foto satelital que yo tomo y veo así, ¿no? Se juntan 3 Rich oceánicos. Por ejemplo, esto podría ser un ejemplo donde hay una juntura triple de 3 Rich. Es entre la placa pacífica, la placa de Cocos y la placa de Nazca. Ahí ustedes pueden utilizar el mapa de las placas tectónicas, van a ver que hay 3 RIS. Obviamente no tienen estas direcciones, ¿no? Pero es una juntura triple. Esta es la más común, creo que a nivel de RIS oceánicos. Entonces, por ejemplo, esta podría ser Pacífico, Cocos, Nazca. Ahí hay un punto en el mapa que van a ver que se juntan las 3. Y hay otros, muchos. Simplemente les menciono las más cercanas a nosotros, ¿no? Entonces, verá que como era la limitación del espacio, para seguir con el ejercicio tengo que borrar ese texto. Obviamente, espero que ustedes ya lo tengan copiado y obviamente también lo tengo para tener los valores, ¿no? Y como van a ver en este caso, pues tratar de resolverlo, ¿no? Totalmente. Aunque aún a ver que para el deber yo no les voy a pedir que resuelvan todo porque hay una parte geométrica que yo sé que ustedes lo pueden hacer porque se han recibido, hay un refuerzo de geometría. Pero bueno, sí, es interesante la geometría, pero ahorita a nivel nuestro no es lo más interesante, ¿no? Lo más interesante aquí va a ser entender cómo planteo ese triángulo de velocidades. Eso es lo que quiero que hagan. Pero para hacer este primer ejercicio sí vale la pena resolverlo todo, ¿no? Para que se entienda un poco de dónde salen los valores. ¿De acuerdo? Como les digo, verán que tengo que ir borrando el pizarrón. Ese es nuestro pequeño problema. De hecho, pues para el próximo semestre, como les decía, podemos plantear hacer ya las clases en el pizarrón grande de las aulas de la universidad, ¿sí? Pero bueno, ahí el problema es que, no sé si ven ahorita la distribución, ¿no? O sea, tengo que conectarme al sonido de la universidad. Y además de esta cámara, a esta distancia se ve bien, ¿no? Si ya veo un pizarrón grande, yo ya probé, ¿no? ¿no? Por eso sigo utilizando este pizarrón más pequeño con la cámara puesta aquí, porque ya hice la prueba, ¿no? En el pizarrón más grande, ponerme más lejos con la cámara. Pero ya después ya no se ve bien, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que vamos solventando. Pues por eso les digo, esperemos que para el próximo semestre, ustedes que ya pasan a sexto, séptimo, ¿no? Seguimos insistiendo, pues ya deben pensar en ir regresando, ¿no? A nuestras clases. Profe, una Sí. pregunta. Nos hablaba del azimut en este plano de aquí, esas 3 intersecciones. Ujú. Entonces, bueno, como estoy un poco confundido, creo que ¿hacia dónde quedaría la dirección de buzamiento en este caso? Ah, no, es que en este caso no nos interesa el buzamiento, porque aquí solo estamos viendo desde arriba. ¿Se recuerdan? El buzamiento es cuando hay una inclinación respecto al plano horizontal. Aquí no hay eso, ¿no? Aquí Ahí hay lo eso. único que vemos es desde arriba. Lo único que vemos es el azimut, precisamente. ¿De acuerdo? Obviamente, cuando hay subducción, hay un buzamiento, ¿no? Hay un ángulo, pero eso aquí no nos interesa. De hecho, bueno, vale la inquietud. Ese ángulo de buzamiento, por ejemplo, de la placa de Nazca, veremos cómo se determina, ¿no? En principio, teóricamente,
en el último capítulo, en el quinto semestre. Pero aquí no, sí, aquí solamente nos interesa el ácido, ¿de acuerdo? Y como les digo, yo sé que si es que ustedes ya han tenido alguna experiencia en geología y ya hubiesen hecho las salidas de campo que corresponden, esto del ácido estaría más que claro, sabrían con la brújula cómo hacerlo, etcétera. Pero aquí, pues nada, toca más o menos pensar como un ángulo que medimos desde la dirección norte. Entonces, insisto, me toca borrar para hacer el otro, para seguirnos sobre esto mismo, pero lo voy a borrar, ¿no? Entonces voy a dibujar lo mismo, pero un poquito más grande, porque entonces estos son mis tres. No sé, pues muy acá. Entonces son mis tres ridge. Ahora, ¿cómo trazo? Ahora sí, lo que me interesa, que es el triángulo de velocidades. Que verán es lo que va a ir el deber, ¿no? Entonces, eso necesitamos. Entonces, el triángulo de velocidades depende. Si es que tenemos, como en este caso, ridge, es fácil, porque siempre va a funcionar. Si tenemos falla transformante, igual. El problema es cuando tenemos subducción, como ya van a ver, porque ahí puede haber una subducción lateral, como la que hay específicamente en Nazca, ¿no? Entonces, en ridge es fácil, simplemente las velocidades son perpendiculares, ¿no? Las velocidades tienen que ser perpendiculares. Esta perpendicular al ridge, acá para que sea perpendicular, por acá, ¿sí ven? Aquí 90 grados. Y la otra tiene que cerrar, no hay otra más, ¿no? Entonces tiene que cerrar, tendría que ser para que sea perpendicular por acá. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, si ven, ¿no? Esto tracé 90, 90, 90. Y he cerrado el triángulo. Esas son las tres velocidades. Esta será, voy a poner otra vez los nombres. Esta será A, B, C. Entonces, esta será A respecto a B, B respecto a C, C respecto a A. Ya no les dibujo con la flechita porque pues ya no necesito, ¿no? Aquí necesito solo los módulos. Profe, disculpe, siempre tiene que ser 90 grados para cerrar el triángulo. Es porque es ridge, porque estamos en el caso de una dorsal medio oceánica. Ya vamos a ver los otros dos casos que suceden, ¿no? Solamente porque son ridge, entonces 90, 90, 90. La velocidad siempre es perpendicular. Profe, o sea que el teorema que se va a usar es o el de senos o el de cosenos para saber el lado. Sí, exactamente. Eso es lo que vamos a, para resolver, ¿no? El problema. Pero como les digo, lo que yo quiero, sobre todo en el deber que les voy a enviar, es esta parte, que tracen el triángulo. ¿De acuerdo? Pero además de eso, que lo expliquen, porque generalmente el triángulo ya está trazado ahí en el libro, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí explicaría, trazo los lados del triángulo perpendiculares. ¿Por qué? Porque hay tres ridge oceánicos, ¿de acuerdo? Sería la explicación. ¿Por qué he trazado esos lados de esa manera? ¿Sí ven? No es que lo escogí como sea. Obviamente, pues yo no tengo una escuadra, pero ustedes con una escuadra, pues pueden dibujar mejor. De una vez, verán que como les digo, ya les pondré el primer deber. Verán que la idea de los deberes es, espero que hayan solucionado, por eso tampoco quise enviarles un deber todavía ayer, porque algunos dicen que todavía no tenían acceso al Moodle. Verán que los deberes siempre los vamos a recibir por ahí, ¿no? No hay cómo enviar por por el correo electrónico. No, no, ni peor por el WhatsApp, por Facebook, no, no, no se puede. Hay que enviar por el Moodle. ¿Por qué? Porque ahí hay un registro que va quedando, ¿no? Cómo llega, a qué hora llega, si se revisó, no se revisó. Dice, no, pero bueno, podemos... La otra cuestión ahí es cómo van a hacer. Siempre piensen, por favor, que esos deberes, yo sé que algunos lo hacen con todo el trabajo, algunos lo hacen con colores, todo eso no va a influir en la calificación, si lo hacen solo con color. Bueno, aquí utilizo colores más o menos, pero ustedes lo hacen con el mismo color, no va a haber problema, ¿no? Pero lo que sí digo, piensen es que cuando hacen estos deberes, van a tener que escanearles, tomarles una foto seguramente.
Y algunos, como digo, sí, yo sé que también depende de lo que tengamos a mano, ¿no? En la casa no todos tenemos los mismos útiles informáticos a mano. Algunos se dan todo el trabajo de hacer una presentación muy bonita y otros, pues, no sé, me mandan la imagen así virada, no sé, a veces no se ve, lee bien. Yo eso en realidad no trato de no tomarlo en cuenta para la calificación. Si me mandan así virado, pues después me suelen mandar en algunos formatos que no es fácil abrir. Generalmente traten de crear un PDF en lo posible siempre, ¿no? O sea, es el documento más estable. A veces mandan una foto, ¿no? Hacen su deber ahí, le toman una foto JPG, lo envían. Y sí, al final sí se observa, ¿no? Pero no es la misma portabilidad, ¿no? Que un PDF. Y esto les explico porque generalmente les digo, lo que deben pensar es que en algún momento esos ejercicios que van a empezar a enviar, va a venir alguien a revisarlos, que no soy yo nada más, ¿sí? Justo en la mañana veía ahí una noticia ahí de una asambleísta, bueno, que parte de esa comisión, o sea, va a hacer una gran auditoría a Yacha y a Iquiam. Bueno, parte de esa auditoría es eso, ¿no? Viene la gente y dice, a ver, ¿qué ejercicios le están haciendo a los estudiantes? Muéstrenme. Entonces digo, miren, vamos a entrar acá, al Moodle, vamos a ver, aquí podemos ver los ejercicios. ¿Sí? La gente de esos puntos triples tectónicos no le va a interesar, nada, o sea, no va a saber nada de lo que están viendo ahí. Pero el rato que abran esos ejercicios, que verán que lo pueden hacer, ¿sí? Por eso mismo se quedan ahí acumulados, ¿no? A ver, vamos a ver ya muy bien, es un ejercicio, otro ejercicio. ¿Sí ven? O sea, la calidad del trabajo se va a ver. O sea, la gente generalmente no va a entender nada de lo que está viendo, que es una triple tectónica, ni siquiera que es geodinámica, ni siquiera que es geociencias. Pero van a ver esos papeles, ¿no? O sea, antes les mostrábamos papeles en papel, por eso yo les cogía los ejercicios y les iba acumulando. Ahora no estamos haciendo papel, pero tenemos que hacer archivos. Entonces, te puede venir, sí, miren, a ver, voy a revisar este. Y por ahí hay uno que no se abre bien, que aparece así virado, ¿sí? Entonces, esos pequeños detalles ya le perturba a la gente administrativa. A la gente que hace control eso le molesta, ¿sí? Ellos quieren ver todo igual, ¿no? Sí, perfecto, todos PDFs, todos se ven bien, ya, perfecto. Entonces, esos detalles, por eso les digo, a mí desde el punto de vista científico no me hace ningún problema, pero sí piensen eso, ¿sí? Que cualquier momento puede venir alguien de afuera, decir, a ver, muéstrenme los ejercicios que están haciendo en geodinámica, quinto semestre, y van a ver, y los van a revisar, ¿sí? Así como revisar hojas, ¿no? Ya está calificado, no está calificado, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Eso les digo, para la presentación del ejercicio. Ahora, yo sé que ustedes ya tienen 3 semestres de hacer lo mismo, ya tienen un poco de práctica. Bueno, aquí igual, otra vez, insistirles en eso vale la pena. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos ya los tres, y como decía el compañero, ¿qué vamos a utilizar para resolver esto? Pues básicamente el teorema del seno y el coseno, que es lo que tenemos que acordarnos. Y algunos otros teoremas básicos. Ahora, ¿dónde puedo resolver? Ahí sí, pues ya depende, ¿no? A veces aquí mismo puedo resolver, o a veces me va a tocar dibujar por otro lado, dependiendo. En este caso, sí podemos resolver aquí mismo, ¿no? Por ejemplo, yo a estos lados le puedo llamar, no sé, por ponerles nombres, le puedo llamar beta a este ángulo, a este gamma, a este delta. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Este ángulo de aquí, verán que lo conozco, son los 110 de azimut que me dan. Y aquí sí, pues ya viene el trabajo geométrico, ¿no? Entonces, ¿yo cómo elegiría para resolver? Recuerden que para resolver un triángulo necesito conocer dos lados y un ángulo. Ya conozco dos lados, que son estos módulos, ¿de acuerdo? Este vale 100 y este vale 80 de los datos. Entonces necesitaría conocer el ángulo beta. ¿Cómo puedo conocer? Ahí sí ya la geometría es amplia, ¿no? Mi opción es, aquí tengo un cuadrilátero, 1, 2, 3, 4. Yo sé que los 4 ángulos del cuadrilátero tienen que sumar lo mismo que dos triángulos, es decir, 360. ¿Bueno? Es decir, ¿qué ángulos? El ángulo beta más 110. Y lo bueno es que conozco ¿no? Este ángulo vale 90, este de acá vale 90, por lo que tracé. Todo esto tiene que sumar 360. ¿Por qué es un
un cuadrilátero. ¿De acuerdo? Y bueno, de ahí pues esto paso a restar y puedo encontrar beta, que me sale, no voy a hacer la operación, sale 70. ¿Sí? Pero hay otras maneras, ¿no? Puedo hacer alternos internos, etcétera, etcétera. Y además cada ejercicio pues es diferente, ¿no? Como digo aquí, la idea es que digo, tengo un cuadrilátero, conozco estos dos, 90-90, este conozco 110, me permite despejar beta. Y ahora sí, para lo siguiente, quizá pues yo pueda dibujar por acá, ¿no? Para hacerlo más fácil. Este valía 100, recuerden, respecto a B. Este vale 80. Y ahora tengo que encontrar U de A respecto a C. Y conozco este ángulo. Entonces, si conozco dos lados de un ángulo, ¿cuál es el teorema más simple que me permite encontrar eso que está ahí? Pues es el teorema del coseno, ¿no? Que es la generalización del teorema de Pitágoras. Entonces, yo sé que ustedes han hecho un pequeño repaso al inicio, ¿no? De matemáticas, sobre todo digo, a la altura que estamos nosotros de conocimiento, pues hay dos cosas básicas que ustedes deben conocer de geometría, que es el teorema del seno y el teorema del coseno. Luego hay muchísimos otros problemas, teoremas. Pero el teorema del seno y el coseno sí siempre va a utilizarse, ¿no? En todo, en un montón de partes de la ingeniería. Entonces, aquí el lado UC, lo voy a escribir por acá porque no me va a alcanzar, es igual a ¿qué cosa? La suma de los cuadrados menos 2 veces un lado, otro lado, el coseno del ángulo que forma. ¿De acuerdo? Esto al cuadrado, ¿no es cierto? Si quiero, bueno, pongamos así, para acordarnos del teorema del coseno, como cuadrados, ¿ya? Cuadrado de este es igual al cuadrado de los dos lados, el doble producto, primer lado, segundo lado, el coseno del ángulo que forma. Entonces, al menos en este momento, si estuviésemos en la clase normal, lo que yo les pediría es que con sus calculadoras obtengan este valor. ¿Sí? Es importante, porque si no, bueno, este de acá está muy simple, ¿no? Son unas restas. Vamos a hacerlas inclusive así, a simple vista. Pero para acá ya necesitan utilizar la calculadora. ¿Sí? Tendrán que hay que sacar una raíz cuadrada, ¿no? Entonces, y esos detalles, como usar la calculadora para hacer estas operaciones, ya yo sé que ustedes están ya en quinto semestre, pero siempre tienen a veces pequeños errores. Si ven, bueno, a veces no ponen bien las unidades, si está en radianes, en grados. Bueno, aquí es geometría básica, así que utilizamos grados. Pero pueden probar, ¿verdad? 104.54. Veamos cuánto sale, porque sí, vamos comprobando sus valores, perdón. No, sí vamos a comprobar, pero de una vez mejor, como les digo, el ejercicio está en el libro, ¿no? De hecho, sí les voy a decir cuál ejercicio es, para ir viendo que obtenemos esos valores. Pero sí, vale la pena, ¿no? Y los otros, igual que lo hagan como el compañero, que vayan probando que salen esos números, ¿no? Porque verán que los ejercicios, pues sí, los vamos a calificar y hay que obtener bien los valores, ¿no? No solamente es de plantearlos bien. A ver, perdón. A ver qué página está. Exacto. Entonces, UDAC, exactamente. ¿Sí? Estamos en la, por si acaso, ¿no? Estamos aquí 1.9. Triple Junctions en inglés, la página 40. Y como dice ahí el compañero, sale 104.5. ¿De acuerdo? 104.5 milímetros por año. Y ya ven que con esto ya he encontrado la velocidad de la placa C respecto a. Entonces, por eso les decía que esto, si bien ahorita es más un ejercicio nuestro para entender la dinámica de las placas, ya no solamente ver las placas como un mapa, que es lo que deberían saber hasta ahora, si dibujar el mapa, por aquí pasa una placa, por aquí. No, si ven, aquí estamos haciendo ya una dinámica, estamos hablando de velocidades, ¿no? de direcciones de velocidades. Y por eso, además de eso, ustedes ven que esto en algún momento tuvo su
utilidad, porque si ya conocía estas dos velocidades, era suficiente, fue al inicio, digamos, suficiente conocer las velocidades de esta, ¿no? De A respecto a B, de B respecto a C. Y luego con los puntos triples iba deduciendo el resto de todas las demás velocidades, utilizando este teorema. ¿Eh? Ahora es mucho más fácil porque hay GPS, ya hay satélites y se puede. Pero al inicio de la tectónica de placas esto era muy interesante, ¿no? Porque permitía ir encontrando las velocidades de todas las demás placas, ¿de acuerdo? Obviamente primero tenía que medir estas, ¿no? De A respecto a B, de B respecto a C. Y aquí acabo de encontrar ya la de A respecto a C. Dependiendo de qué es lo que me pregunte el problema, obviamente, me puede preguntar ahí varias cosas, ¿no? Porque verán que me puede preguntar, por ejemplo, la dirección. Específicamente ya me olvidé que me preguntaba. Me preguntaba la dirección de la velocidad o la dirección del reach. Verán que son dos cosas diferentes, ¿no? Porque la dirección de la velocidad es esta dirección, ¿de acuerdo? O me puede preguntar la dirección del reach, es decir, esta dirección, esta de acá. Esas dos no conozco las direcciones, hasta ahora solo he resuelto el módulo, pero estos otros ángulos todavía no los he podido conocer. Entonces, puedo empezar resolviendo uno de esos ángulos para conocer esos ratios. Obviamente aquí ya lo que necesito es usar el teorema del seno. Bueno, por ejemplo, puedo encontrar el ángulo gamma, ¿no? ¿Qué me dice el teorema del seno? Pues bueno, el seno de gamma sobre el ángulo opuesto, sobre el lado opuesto, es igual, aquí como tengo este, voy a utilizar de acá. Entonces, el seno de 70 sobre el lado opuesto, que es el que acabo de calcular. Y puedo despejar aquí que el seno de gamma ha sido igual a 100 dividido para 104.5 por el seno de 70. Y luego sacar el arco seno para ver cuánto me da este valor de gamma, ¿de acuerdo? Y con eso ya tendría el ángulo gamma. Que todavía no es la respuesta, ¿no? Verán, puede ser, porque lo que me preguntaba era el azimut, de acuerdo a lo que me preguntaba. La pregunta hay que ser específico, ¿no? Decía, encuentre el azimut, pero de la velocidad. Porque también me pudo haber preguntado el azimut del reach, pero en este caso me pide el azimut de la velocidad. Es decir, ¿qué ángulo forma este vector medido desde el norte? ¿De acuerdo? Ya vamos a ver cómo podemos obtenerlo. Entonces, no sé si el compañero que estaba haciendo con la calculadora puede ver esto de acá. Nada más para comprobar, ¿no? 64.2. Vale, gracias. Entonces me sale que gamma vale 64.2 grados. Bueno, verán aquí, para la precisión en la que estamos, una cifra decimal es más que suficiente, ¿no? Verán, estamos aquí hablando de 180. Listo, entonces, en el caso del que me pregunten, entonces verán, aquí lo básico es esto, ¿no? Hemos recordado el teorema del seno, el teorema del coseno. Eso es fundamental. Luego hay otros teoremas, como este que yo he utilizado, que la suma de los ángulos de un cuadrilátero, internos, ¿no? Verán, este es el ángulo interno, 90. Aunque aquí dibujé el externo, pues bueno, si este es 90, acá es 90, ¿no? Pues 90. ¿no? He utilizado el teorema del seno o del coseno. Esto sí necesitamos que igual los vayan practicando. ¿sí? Y luego, si quiero ya encontrar la respuesta final, porque como les digo, no me pregunte el ángulo gamma simplemente, ¿no? Lo que me está diciendo es cuál es el azimut, cuál es el ángulo que forma este vector en relación al norte, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ahí ya necesito un poco ya de
de geometría. La geometría, verán que esto, les digo, la geometría es una de las ciencias matemáticas más antiguas que existe. De hecho, estos problemas de seno, coseno, obviamente no con calculadora, sino con unas tablas, los resolvían en Grecia hace 2500 años, ¿no? Antes del nacimiento de Cristo, ¿no? 500 años antes del nacimiento de Cristo, un estudiante griego podía resolver esto, ¿no? Y justamente ellos tenían un dicho muy interesante que decían, la geometría es la ciencia, aunque decían a veces el arte, porque estaban seguros si era una ciencia o un arte en ese entonces, es la ciencia que me permite razonar correctamente en base a dibujos incorrectos. ¿Sí? Lo cual quiere decir que para hacer los dibujos geométricos no necesito tomarme que voy a dibujar los 110 y luego la escuadra. Sí, tengo que tratar de dibujar lo mejor posible, pero eso de los griegos, verán que surgió del hecho de que ellos, y vale la pena saber, porque eso da idea de la dificultad de esto. ¿Sí ven? Cuando ellos resolvían estos teoremas, obviamente no lo hacían sobre las placas tectónicas, sino sobre triángulos normales y corrientes, pero para escribir esto, verán que no tenían papel, ni papel, ni lápiz, ni marcadores, nada, ¿no? Ni tiza, ni pizarrones, ¿sí? Entonces, ¿tienen idea cómo hacían esto? Era una caja de arena en el suelo, ¿sí? Una caja de arena y con una vara, con un palito, iban dibujando esto, ¿no? Esa era la manera, ¿sí? Por si acaso. El papel, el pergamino era carísimo, ¿no? El papiro se utilizaba ya para escribir cosas muy importantes. Para estar haciendo esto, era así como se hacía, ¿sí? Una caja de arena con un palito así dibujando. Y así se hacían estos ejercicios. Entonces, imagínense, ¿no? Obviamente tenían unas tablas con los valores de senos, cosenos. Pero luego las multiplicaciones y las transformaciones eran muy complicadas porque no utilizaban el sistema decimal, ¿no? Por ejemplo, multiplicar en números griegos, que es lo mismo que multiplicar en números romanos, eso es algo que ya ni siquiera aprendemos, pero imagínense que es... ¿sí? Porque los números romanos son lo mismo que la numeración griega, nada más que cambiadas las letras, ¿no? A caracteres latinos. Entonces, sí, algún rato traten de ver cómo hacer la multiplicación con números romanos, o la división, o una raíz cuadrada con números romanos, a ver lo difícil que es, ¿no? O sea, sin calculadora, ¿no? Nosotros ya ni siquiera aprendemos eso, ¿no? Cómo se hacía, pero es bastante complicado, entonces imagínense la complicación para lo que ahora podemos hacer, pero en sí el razonamiento, como les digo, el razonamiento se podía hacer hasta 2500 años, ¿no? Entender cómo se obtienen senos, estos senos, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la historia de la geometría. Así que bueno, ¿cómo obtenemos el ángulo? El ángulo que necesitamos. Entonces verán que el ángulo que necesitamos no es simplemente este ángulo gamma, sino que necesito, ustedes ven, los puedo dibujar aquí mismo, no sé. Necesito y necesito medir desde el norte, ¿no? ¿Sí? Todo esto, ¿cuánto va hasta acá? ¿De acuerdo? Entonces, para dibujar esto, pues lo mejor quizá yo pueda hacer es trasladarle, ¿no? Si ven, le traslado acá. Y ahora me queda más claro. ¿Sí ven? Esto le he trasladado acá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles serán todo el ángulo que debo medir? Sería desde aquí, desde el norte, 110. Debo ir por acá, ¿sí ven? Medir este de acá y finalmente medir el de acá. Entonces, hay varias maneras de hacerlo. Yo diría, me resultaría a mí más fácil, ahí sí ya depende. Digo, está más fácil. Primero voy a determinar este ángulo de acá. Alfa, beta, delta. No, he utilizado, este es delta, ¿no? Entonces, voy a utilizar este alfa, no lo he utilizado hasta ahora. Alfa. ¿Sí? Y lo mismo, ¿no? Este es 90, ¿se acuerdan? 90. Entonces yo puedo despejar, hacer un espacio por acá. Puedo hacer una vez más, ¿no? Alfa más gamma más 90 igual 360. Escribir bien. ¿Sí? Utilizo esto para encontrar el alfa, que está más fácil que hacer todos esos traslados, ¿no es cierto? Obviamente para eso necesité primero encontrar el gamma. Por lo tanto, mi alfa, que me da la dirección
este azimut del ridge, ¿no? Entre A y B, me da 360 menos, sería 180, menos este que me salió 64.2, ¿sí? Me da el alfa, que ese sí es el azimut, ¿no? Porque verán que, no, todavía no es el azimut, perdón, todavía no es el azimut. Me queda 180 menos 64. Con eso tendría alfa. Entonces, alfa es el azimut, no, porque necesito el azimut medir desde acá, desde el norte. Entonces, ¿qué hago ahí? Bueno, mi solución es, digo, de aquí hasta acá 110 y de aquí hasta acá alfa. Por lo tanto, ahora sí, que el azimut del ridge, este ridge AC, ha sido igual a 110 más todo esto que está acá, 180 menos el alfa. Por lo tanto, este azimut de AC me ha quedado, bueno, pueden hacer esta pequeña operación, 110 más 180 menos 64, ¿no? Para encontrar este valor del azimut. Entonces verán que hay algunas matemáticas que estoy utilizando ahí, ¿no? Geometría. En el ejercicio, desde ya les insisto, porque siempre como es el primer ejercicio, a veces saben siempre preguntar, no vamos a llegar a hacer todo esto, ¿no? Es decir, el seno, el coseno. Es conveniente que lo revisen, sí, es conveniente, ¿no? Pero más nos va a interesar, o más me va a interesar a mí, que tracen el triángulo. Desde ahí ya es una complicación, porque van a ver que hemos resuelto el más simple, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, podemos hacer rápidamente, tampoco vale la pena quedarse sin ese valor. Calculadora. Me queda 110 más 180. 110 más 180 menos 64.2. Bueno, 225.8 sale si hacemos, ¿de acuerdo? Pues verán, es el azimut, ¿no? El ángulo medido desde el norte. Pero, una vez más, queremos concentrarnos en cómo trazar ese triángulo. Porque hasta ahora hemos visto el ejercicio más simple, que son 3 ridge, pero hay muchos otros casos, ¿de acuerdo? No todos son estables, y no todos son reales, pero sí necesitamos al menos revisar algunos de ellos antes de proponerles que ustedes hagan luego alguno de deber, ¿no? Que les insisto, ¿verdad? Que siempre esto de los deberes, yo siempre les voy a dar unas primeras indicaciones aquí durante la clase, ¿no? O sea, no simplemente decir, tal ejercicio les queda de deber. Siempre hay unas explicaciones previas en la clase. Entonces eso sucede, sobre todo, pues yo sé que yo creo que está bastantes compañeros asistiendo, pero si es que por algún caso no pueden asistir directamente a la clase, después ustedes dicen, ¿qué dejó el profesor de deber? Bueno, voy a ver. Tratan de hacerlo. No, si es que no han visto las instrucciones iniciales de la clase, no va a ser muy, muy fácil hacer el deber. La otra cuestión que de una vez les digo, para los deberes verán que nos toca dejar un tiempo más o menos amplio. Yo generalmente les sé dejar casi 24 horas abierto el deber, porque, como les digo, igual hay muchas situaciones, ¿no? Hay compañeros que tienen una buena conexión, pueden hacer rápido subir, hay otros que tienen que irse al cibercafé, hay que salir de la casa. Entonces eso nos indica que tenemos que dejar un tiempo amplio, pero también será un tiempo, ¿no? Es decir, hay un tiempo suficiente, hay otras tareas que tienen que hacer, algunos están tomando otras materias, no sé cómo les va eso, espero que no haya muchos problemas, porque ya me reportaron algunos problemas ahí de materias que van por aquí y por allá, pero bueno, eso ya lo verán las autoridades, nosotros no podemos hacer más. O sea, en otras palabras, hay que cumplir, ¿no? O sea, las materias, los profesores se les dice, mira, esta materia es en el primer módulo, esta en el segundo módulo, materias pares, semestres pares en la tarde, semestres
Entonces, eso hay que cumplir, no puede todo el mundo. Esas son las cosas que nos van a venir a revisar. ¿Sí? Es que vienen a revisarnos, como vi ahí que decían. Bueno, cosas como esas, ¿no? O sea, si saben resolver el teorema del seno y el coseno, eso no les interesa a la administración, ¿no? Pero cosas como esa, ¿no? Que hay unos horarios que se respeten, que no vean que, por ejemplo, les han puesto todas las 5 materias en el primer módulo. Por ejemplo. No, eso no puede pasar. Ahora, yo sé que en algunos cursos sí, algunos grupos ya tuvieron que tener 3 materias en un solo módulo, porque ya también pues, el número de profesores se ha disminuido en nuestra universidad. Pero son casos excepcionales. Si ustedes ven la mayor parte, lo que se ha hecho son 2 materias, 2 materias, 2 materias. Aparte, obviamente, de las otras que tienen que tomar, o sea, de los paraacadémicos, esas ya no cuentan. Y lo mismo, ¿no? Verán que porque hay muchos compañeros ya me escribieron sobre este problema. Ya, pero es que a mí me tocó 3 materias, pero bueno, o sea, esto está planificado suponiendo que ustedes están todos en el quinto semestre, están tomando todas las de quinto. Si están ya en uno u otro por ahí, pues ya eso no podemos controlar, ¿no? Algunas les tocará un poco desbalanceado, pero como les digo, la idea es tratar de balancearlo más, porque son esas cosas eh, sobre las que somos evaluados como universidad, ¿no? Mire, ¿cómo va a ponerle 5 materias? A un profesor da todas las materias en un solo módulo y el resto ya no lo vemos. No, o sea, hay que repartirlo en lo posible, ¿no es cierto? También sabiendo que, por ejemplo, hay profes que necesitan un espacio para salir de campo, hacer las investigaciones. Entonces, todos esos factores. Pero también la idea es tomar en cuenta la comodidad de los estudiantes, ¿cierto? Porque la comodidad la que luego determina también que luego se tengan buenas notas, ¿cierto? No vale coger y poner todas las materias en un solo módulo. Hay que tratar de repartir. De acuerdo, entonces ese es un primer ejercicio. Como les digo, aquí sí he hecho todo lo del seno y el coseno, en los otros ya no lo voy a hacer. No es que no sea interesante, no es que no sea importante. Pero recuerden también que estamos en un proceso comprimido de nuestro conocimiento, ¿no? Así que nos gustaría hacer más ejercicios, donde estaríamos más tiempo. Pero lo que les voy a proponer sí son los siguientes determinación de los triángulos, ¿de acuerdo? Entonces, antes de pasar al siguiente, denme un segundo para acomodar esto, porque como igual seguimos en estas condiciones, se va a cortar un ratito el sonido nada más. Pero, mientras tanto, pueden revisar esas. Hola compañeros, una pregunta. ¿El triángulo representaba lo que eran las velocidades del Rift o qué era? Así es, representa el módulo de cada uno, es decir, los módulos representan las velocidades del ritmo con respecto a B o C. Creo que ese ejercicio está en la página 42 del libro. Muchas gracias, ya tomé apuntes. Ah, cierto, chicos, también otro detallazo. ¿Quiénes no consiguieron el libro? Porque yo ya lo tengo ya en la tercera edición.
Bien, entonces, pongamos esto de lado. Y como les digo, los otros igual no. Verán que una parte del ejercicio que les voy a mandar de deber para comprobar que están con el libro, ¿no? La existencia de tener el texto, ¿no? Porque pues, generalmente cuando estamos en el curso presencial no hay tanto interés, pero en este caso sí es importante comprobar que ustedes tengan el texto a disposición. Entonces, una parte que les voy a mandar de una vez es a traducir, ¿sí? El primer problema, ¿sí? Simple, eso no es geodinámica, no, bueno, sí. Traducir, ¿no? El texto del ejercicio. Para eso les digo, pues existe el Google Translator, ¿no? Obviamente tratarán de revisar, tampoco es cuestión de coger, pegar. Bueno, traducir, vean que los textos son pequeños. Entonces, traducir para mostrarme que están leyendo. Eso quiero saber, si están leyendo el ejercicio. Entonces, no, ya no les voy a poner otra vez el texto aquí, porque pues llena el pizarrón. Lo que nos interesa, por ejemplo, ahora, es esto, ¿no? Lo que sería un problema. ¿Qué pasa si tenemos 3 zonas de subducción? 3 trench, que quizás sea el más complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente en este caso sí, nosotros no podemos, como en el otro, decir que la velocidad es perpendicular, ¿no? En las zonas de subducción pueden darse otro caso, ¿no? En este caso, lo que me dice es que tenemos lo siguiente, 3 placas de la siguiente manera. A, C y B. Y aquí utilizamos este simbolismo, ¿no? Para indicar subducción. A subduce en B. B subduce en C. Y también A subduce en C. Entonces, no sé si está clara primero la dinámica, verán de lo que está pasando. 3 placas, A, B, C. A subduce en B. B subduce en C. A también subduce en C. Estoy tomando ya el dibujo, como está, dibujado directamente. ¿Sí? Este está en dirección azimut 0, dirección norte-sur. ¿Qué más me dicen como datos? O sea, aquí no puedo, como les digo, aquí cuando tengo esta parte de solución, no puedo inmediatamente, como el otro, decir perpendicular, perpendicular, perpendicular. Porque si trazo perpendicular, si ven este perpendicular y este acá, no se me va a cerrar el triángulo, ¿sí? Si solo trazo perpendiculares, me saldría algo así. Perpendicular, perpendicular, y este sería también perpendicular, ¿de acuerdo? Ahí no voy a cerrar nunca el triángulo. Entonces, eso no sucede aquí, ¿de acuerdo? Aquí cuando hay estas zonas de subducción, estos trench, pues tienen que darme algunos datos, ¿no? Dice, aquí en este caso me dice que, en este ejercicio dice, existe una subducción normal de A en B y de B en C. Pero hay subducción, ahí me falta una C. Pero hay subducción oblicua, verán nuestra palabra. No me lleva tilde oblicua, perdón, me lleva oblicua. Entonces, ¿qué quiere decir estos datos que me dan acá? Cuando me dice que existe una subducción normal, es que la dirección de A en B sigue perpendicular a la fosa de subducción. La de B en C también sigue perpendicular, pero la de A en C no es perpendicular, porque puede haber el caso de subducción oblicua. Es decir, subducción normal, esta es una placa, esta es la otra, baja así.
Pero puede esta tener otra dirección, tener una dirección oblicua. Y de hecho eso es lo que existe en la placa de Nazca respecto a la placa sudamericana, ¿no? No existe una total subducción normal. La subducción normal es en toda la costa, esa costa recta que ven en el Perú de los mapas. Ahí sí es una subducción normal. Pero en la zona del Ecuador, por el cambio de la forma de la fosa, ¿sí ven? Que es como una especie de zona cóncava que se genera donde está toda la parte de Ecuador, pues ahí ya no es normal, ¿no? Si no tiene un ángulo. Y ese ángulo oblicuo es el que arrastra, ¿no?, al bloque este norandino, a esta astilla norandina que hemos dicho, ¿no? Esa componente de subducción oblicua. Entonces, eso puede suceder, la subducción oblicua, ¿no? Esto gráficamente, ¿cómo se ve? Como subducción oblicua. Bueno, voy a tratar de dibujar aquí mismo, aunque no es lo más fácil, pero pongo que esta... ¿ven? No, en este caso lo voy a poner por acá para que este se quede ahí. Voy a dibujar lo mismo, por acá, nada más. Sigue a esas flechitas. Entonces, esta... normal. No hay problema. 90 grados, ¿de acuerdo? Pero verán, ¿por qué? Porque me dice el ejercicio me dice A en B normal. Luego dice de B a C normal también. Entonces tengo que 90 grados. Pero esta, ¿sí ven? Esta no le puedo trazar así. Tiene que haber una componente oblicua, es decir, seguramente esto va a ser algo así para completar el triángulo. ¿Cuánto sea? Pues no lo sabemos, ¿no? ¿Sí? Para que no parezca que no hay subducción, vamos a hacerlo más arriba. Voy a hacer este más grande todavía, suponiendo, y ahora sí, pues voy a completar así. Entonces, esta de acá, esta es la de, vamos a poner nombres. Esta sería U de AB. Esta sería U de B en C. Y esta, si ven que no es perpendicular, verán que no es perpendicular a la fosa, es oblicua precisamente. Si fuese perpendicular sería así, pero no es perpendicular. Esta es la de A en C, subducción oblicua. ¿De acuerdo? Entonces, esta pequeña, como les digo, esta pequeña explicación que yo les estoy dando es lo que yo les voy a pedir, por favor, que lo pongan en su deber, ¿no? Van a tener que trazar esto. Seguramente el gráfico ya lo van a tener, porque todos los ejercicios vienen con gráfico. Entonces, eso no es tan complicado, pero lo interesante es que expliquen, ¿no? O sea, ¿por qué AB perpendicular, BC perpendicular? Bueno, porque el ejercicio me lo dice, ¿no? Porque entonces son soluciones normales, normal, ¿no? Normal de perpendicular. Y en cambio, esta, para completar el triángulo, ¿sí ve? Para completar el triángulo tiene que tener obligatoriamente una solución oblicua. No puede ser perpendicular. ¿De acuerdo? Entonces, este es el caso de que tuviésemos fosas de subducción. Entonces, lo primero, obviamente, esta parte de aquí, verán que no he puesto todo, no he puesto los valores, no me interesa, es decir, interesante, pero yo quiero que primero hagan esto, ¿no? Esto va a ser su deber inicialmente. No, obviamente no sobre este ejercicio, hay muchos otros casos que se pueden hacer, ¿de acuerdo? Pero, insisto, las cuestiones que queremos revisar en el deber, ¿no? O sea, por eso no le estoy poniendo ya los valores, se puede resolver, le podríamos hacer, poner los valores, teorema del seno, del coseno. Perfecto, se puede hacer, pero esta parte es la parte geodinámica, lo otro sí es geometría, trigonometría, pero esto es lo que queremos que quede, al menos en esta parte del curso, ¿no? Cómo trazar ese triángulo de acuerdo a los diversos escenarios, ¿no? Verán que obviamente yo les pondré un ejercicio, pero la idea es que vayan revisando los otros también. Entonces, ese de ahí. Entonces, repito, verán, puedo trazar 90 grados aquí, si es que el ejercicio me lo dice. Si no, pues no tengo que tener otro dato. Aquí si me dice, no, es normal. Entonces, si es normal, pero acá es oblicua. Entonces, si fuesen, en cambio, Rich, ahí sí obligatoriamente podría trazar 90, 90, 90.
en el caso de que fuesen rich. ¿De acuerdo? Terminemos entonces. El otro caso. El caso donde hay 3 fallas transformantes. Entonces, este caso generalmente no es estable, ¿no? No es estable, por lo tanto no nos va a interesar, ¿de acuerdo? Y cuando tengo 3 fallas transformantes ya van a ver que no hay posibilidad de que el triángulo se cierre. De hecho, podríamos utilizarlo para demostrar que no funciona. Entonces vamos a utilizar otro, que sería el caso TRF, ¿sí? Donde hay una falla un trench, un ridge y una falla transformante, que tiene más o menos la siguiente figura, ¿no? Como les digo, el gráfico siempre les van a dar, ¿no? Tenemos esto subduce. La falla transformante lo vamos a simbolizar así, como un símbolo de falla de rumbo. Y el ridge, obviamente, con estas dobles líneas de acá. Entonces, esta será la placa A, la B, la C. Aquí, como ya tengo un ridge y una falla transformante, ahí no me tienen nada más que decir. ¿Por qué? Porque cuando hay falla transformante y hay ridge, yo sé exactamente cómo son las velocidades. ¿Sí? Cuando es ridge, la velocidad siempre va a ser perpendicular, siempre. Y cuando es falla transformante, la velocidad siempre va a ir en la dirección de la falla transformante. ¿De acuerdo? Y la que faltaría, obviamente, es la de CB, que me va a servir para completar el triángulo. Esa no sé para dónde vaya, porque puede ser oblicua. Entonces, ¿cómo trazaría en este caso? Aquí en este caso no me conviene trazar todo aquí. Entonces, este sería perpendicular. Lo que tendría es que esta es perpendicular acá. Entonces, si quieren, yo lo voy a trasladar. Le voy a poner perpendicular. ¿Sí? Como aquí, perpendicular. Y esta, ¿sí? Tiene que, en cambio, que tener la misma dirección de la falla transformante. ¿De acuerdo? Entonces, verán, ¿no? Esta perpendicular, esta, en cambio, tiene la misma dirección. Entonces, esta es de A en C. Esta es la de A, Q de A, respecto a B. Entonces, ¿estamos claros cómo obtengo la velocidad de la transformante? ¿Verán? Siempre va en la misma dirección que la falla. Este, en cambio, siempre va perpendicular. Entonces, ¿esta cómo podría ser para cerrarlo de acá? Entonces, si ven, esta aquí no hay posibilidad si yo trazo así. ¿Ven? Entonces, no es automático, ¿no? Simplemente cojo. No, así si dibujo así, me debería salir esta dirección. Pero esta dirección es imposible. ¿Por qué? Porque, bueno, si bien hay una componente de CAB que se mete hacia acá, ¿sí? Sería, o debería yo buscar otra estructura para que se cierre ese triángulo de acá, porque lo que yo esperaría es que, por ejemplo, la de B a C sea más o menos así, por ejemplo, podría ser, ¿sí? Podría ser hasta ahí, pero igual no se me va a cerrar, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí verán que cuando yo trazo estos recuerden que esto tiene que conservar la dirección, pero las puedo desplazar. Esta la puedo dibujar acá, ¿sí ven? No necesariamente tiene que ir aquí. Yo lo puedo, verán que estoy desplazando esto. Entonces esta, en realidad la puedo dibujar acá. ¿Sí? Lo único que estoy conservando es que es perpendicular a esta dirección de acá. ¿Sí? Esta es perpendicular a la de acá. Y ahora sí, ya veo más claro. Entonces esta sería A de B. Esta sería de A en C. Y ahora sí la que me falta, ¿no? Esta, si ven, debería completar así.
oblicua, ¿no? La subducción oblicua, hacia acá. La de C en B. Y tendría mi triángulo dibujado. Entonces, cuando tengo sobre todo con una falla transformante, recuerden que es mejor trasladarlo un lado. ¿Por qué? Porque si no me va a tocar hacer el dibujo aquí encima mismo y no se va a ver. Cuando tengo 3 reads, bueno, ahí sí puedo ponerlas todos ahí mismo, ¿de acuerdo? Pero en una falla, yo primero trasladé esta, que estoy seguro, esta la trasladé acá. Esta la tracé, primero la tracé para acá, pero no se ve, entonces tuve que ponerla acá y el otro, pero siempre manteniendo el paralelo. Y esta, bueno, como es subducción, la subducción oblicua es de C en B. Entonces, esa pequeña explicación, por favor, también es la que necesito que ustedes desarrollen en su deber. Más que se pongan luego a resolver con senos, cosenos, que también está bien, que lo podríamos enviar, de hecho, podríamos enviar, hacer todo. Pero yo quiero que primero hagan esto, que en realidad es lo nuevo. Esto es lo nuevo, entender cómo trazo estos vectores. Verán que yo les he mostrado 3 ejercicios, los 3 están en el libro. De esos que quedan, porque hay varios otros, yo les propondré uno de ellos, ¿de acuerdo? Para que tracen el triángulo, pero además, por favor, expliquen, eso es importante, expliquen, ¿no? ¿Por qué tracé AB? Entonces, obviamente, trazo U de AB, ¿por qué? Porque sigue la misma dirección de la falla transformante. Trazo U de AC, ¿por qué? Es perpendicular al RIS. Perpendicular al RIS. Y trazo UCB porque hay una subducción oblicua. ¿Sí? Justificando cómo he trazado cada una de esas velocidades. ¿De acuerdo? Y presentando, obviamente, el triángulo, ¿no? Verán que la idea es que no van a ser deberes muy extensos, esa es la idea. ¿Sí? ¿Para qué? Para que si hay dudas, preguntas, recuerden que hay unas horas de tutoría, ¿no? Como les decía, esas horas de tutoría son en función de sus inquietudes, ¿no? Ahora, de una vez les digo, por si acaso, yo no les pongo una hora exacta de tutoría, porque no les pongo una hora exacta de tutoría, si no es de más bien de tengan dudas. Hay compañeros que pues no necesitan la tutoría y hacen el ejercicio, otros pues sí necesitan preguntar. De todas maneras, yo les digo que, por si acaso, por ejemplo, la idea sería que esto lo revisen tranquilamente la tarde de hoy, que yo les ponga la tutoría, perdón, les ponga el ejercicio a partir de mañana. Verán que mañana también hay clase, ¿cierto? Entonces yo les pondría el ejercicio mañana. Y luego toda la tarde del jueves, pues yo tengo un poco complicado por las reuniones. Entonces, por ejemplo, pensar que si todavía tienen problemas, el límite de entrega del ejercicio sería el día viernes. Entonces, por ejemplo, hasta el viernes en la mañana, ¿no? Si ustedes tienen dudas, preguntas, podrían solicitar, por ejemplo, el viernes en la mañana a partir de las 9, hacer una tutoría para poder despejar inquietudes, ¿no? Saber si están viendo bien el ejercicio, etcétera. Esa es la idea, porque no hay otra manera de avanzar en este tema, ¿no? Entonces, eso, por eso les digo, primero, ahorita, en la tarde de hoy, revisen el video que ya les subiré. Inclusive, no les digo exactamente pero pueden ir al libro para que vean qué ejercicios nos estamos refiriendo, ¿no? Obviamente ahí hay que hacer el esfuerzo de la traducción, por eso les digo, es preferible que revisen esto, que esté claro, antes de que mañana se pongan yo les subo el ejercicio y se lo pongan a hacer, porque digo, el problema es que si les pongo directamente hoy, se lanzan a hacer rápidamente el ejercicio para terminar. Entonces, no, esa no es la idea, ¿verdad? Que la idea es que si ustedes tienen la clase grabada, tienen que volverla a revisar, tratar de entender de lo que está ahí, tienen el libro, bueno, comparar un poco con el libro. Ese proceso, si ven, no es calificado todavía. Es un proceso que ustedes deben hacerlo. En este sistema necesita mucho más trabajo a nivel de ustedes. ¿De acuerdo? Y luego sí, después yo les subiré el ejercicio, obviamente, eso les indicaré en el Moodle, ¿no? Mañana les pondremos el ejercicio para que ahí sí ya se lancen a tratar de resolver. ¿De acuerdo? Entonces, primero, por favor, como les digo, revisen estos, cómo he trazado esos triángulos. ¿De acuerdo? Traten de hacerlo nuevamente. Recuerden que lo principal es tener esto. Y con eso, pues, vamos avanzando sobre
sobre nuestro trabajo. De acuerdo, entonces creo que quedamos hasta ahí, si es que hay alguna duda adicional. Sí, sí, adelante. Profe, ¿podemos explicarle la última falla? O bueno, le explico como yo la veo. Desde lo que es CAB, es es un problema de tipo T, ¿verdad? O sea, es subduce. De Ajá, ¿no C es a cierto? B, sí, es un problema de tren, sí. Ya. Y luego de lo que es de A, me parece que este es tipo R, ¿no es cierto? A B. De A a B, no, es fault, es una falla transformante. De A a B Ya, listo. Entonces de A a C, entonces es el R, ¿verdad? es un reach, sí. Ahí está el reach. Y claro, y el otro ya sería el F. Sería de A a B. Exactamente. Pero justamente lo que hay que explicar es eso, ¿no? O sea, ¿por qué escojo? Escojo esta dirección de A a C, perpendicular al reach, porque es una zona de subducción. Escojo la dirección A a B, la misma dirección de la falla, porque es una falla transformante. Y escojo de C a B una subducción oblicua para cerrar el triángulo. ¿De acuerdo? Porque verán que no es posible la subducción normal, porque si esto fuese normal, te dirán, bueno, en algún caso sí va a poder cerrar esto acá. Sí, pero eso justamente el ejercicio nos dice, ¿no? Que tiene que haber una subducción oblicua. Entonces, tiene que venir para acá. Ya, profe. Entonces, esa es la idea, ¿no? Creo que logré imaginarlo al punto cuando veo que está de forma F, o sea, está bajando. Y si yo le Sí, quisiera mandar recto, entonces por eso baja acá en el triángulo que usted muestra, ¿no? claro, por eso viene hacia acá, ¿no es cierto? Entonces, Ya. Profe, esto se puede ver como un ejercicio de vectores, así. sí, sí, claro, justamente esto es suma es como decía el compañero, es un paralelogramo, ¿no? Nada más que no estoy dibujando todo el paralelogramo, solo estoy dibujando este lado acá. Aquí puedo completar para ver que esto es la sumatoria de la de acá, ¿no? Nada más. Listo, profe, muchas gracias por todo. Entonces, sí, además es una aplicación de vectores, pero ustedes ven que hay un componente más ya geodinámico, ¿no? O sea, entender verdaderamente que es una falla transformante, que es un reach, donde se abre, ¿no? Que es una subducción, donde la una pasa debajo de la otra, ¿no? Entonces, esos son elementos que, sí, los vectores los utilizamos, pero ya el componente de geodinámica es propio de las geociencias, ¿no? Pero sí, pues, generalmente a veces vienen a preguntar los compañeros de ciencias básicas una aplicación de vectores. Bueno, esta es una aplicación simple, ¿no? Por eso empezamos por ahí, es lo más simple que podemos hacer. Bueno, si no hay más preguntas, entonces quedamos hasta ahí. Bueno, profe, nos vemos. Tengo otra clase. Sí, sí. No, no, por eso terminamos a tiempo.